Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy les voy a explicar fuerza de rozamiento. Bien, imagínense ustedes que tengo un cuerpo que se está moviendo hacia la derecha. Acá está dibujada la superficie de apoyo y está exagerada la rugosidad del apoyo, es decir, estos pinchitos, ¿sí? Estamos, como les dije recién, exagerando la rugosidad del piso. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Si este cuerpo se está moviendo hacia la derecha, esta rugosidad no lo deja avanzar libremente, lo frena y la fuerza de rozamiento se representa opuesta a ese sentido del movimiento. ¿Tá? Bien, entonces, ¿qué es la fuerza de rozamiento? Es la fuerza que surge por la rugosidad del apoyo y del propio objeto. ¿Tá? Acá les hablo bien de son las imperfecciones de la superficie que impiden que el objeto se deslice libremente. Bien, ahora hay dos tipos de fuerza de rozamiento. Una es cuando el cuerpo está quieto, en reposo, y otra es cuando el cuerpo está en movimiento. Cuando el cuerpo está en movimiento se llama fuerza de rozamiento cinética y se va a anotar con esta letra acá, ¿ven? FRC, de cinética. Esta C viene de cinética. O simplemente a veces le llamamos FR. ¿Está? Bien. ¿Qué características tiene esa fuerza? Bueno, la dirección siempre coincide con la del apoyo. Siempre tiene sentido opuesto al movimiento. Y tenemos una ecuación para poder calcularla. Esa fuerza de rozamiento se va a calcular con esta ecuación. Fuerza de rozamiento es mu, es una letra griega, ¿sí? Por la normal. Esto es el coeficiente de rugosidad cinético, que depende de la superficie de apoyo. Vamos a notar una cosa, miren. Yo tengo cualquier superficie, le estoy exagerando un poquito la rugosidad, ¿está? Bien. Esa superficie, según qué tan rugosa sea, tiene dos coeficientes de rugosidad. Uno se llama coeficiente de rugosidad cinético, mu-c. Esta es una letra griega, vuelvo a repetir, que es una U con una patita más larga, ¿tá? Y además de tener un coeficiente de rugosidad cinético, también se le define un coeficiente de rugosidad estático, mu-e. ¿Ah? Coeficiente de rugosidad estático. Esos coeficientes de rugosidad dependen del material del apoyo. Es decir, es diferente si es madera, si es pasto, si es cemento, si es plástico, si es vidrio, ¿ah? O si es un piso encerado. Así que depende de la superficie de apoyo principalmente. ¿Cuándo se utiliza en los ejercicios el coeficiente de rozamiento cinético? Bueno, cuando el cuerpo se está moviendo. ¿Y cuándo se utiliza el coeficiente de rozamiento estático? Bueno, cuando el cuerpo está quieto. ¿Tá? Ese coeficiente, vuelvo a repetir, depende de las características del apoyo fundamentalmente, o sea, de la rugosidad, de qué tan rugosa sea esa superficie. Bien. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy moviendo una heladera por un piso rugoso, pero un piso, yo qué sé, un piso en la cocina de cerámica, ¿sí? El coeficiente de todo ese piso cinético es siempre el mismo. Muy bien, como yo lo tengo que multiplicar por la fuerza normal de la heladera, siempre la fuerza de rozamiento cinética para esa heladera me va a dar el mismo valor. Por eso es constante. ¿Tá? O sea que la fuerza de rozamiento cinética es constante siempre y cuando yo no cambie de piso, ¿verdad? Empiece a mover, yo qué sé, si yo paso de la cocina y después paso, no sé, al living, que es de cerámica, bueno, ahí sí, al cambiar mu me cambia la fuerza de rozamiento. ¿Está? Bien, vamos a borrar los dibujos y seguimos un poquito. Por ejemplo, ¿cómo voy a representar acá la fuerza de rozamiento en un plano inclinado? Bueno, si este cuerpo está bajando, la fuerza de rozamiento se dibuja, ¿ven? Paralela al apoyo o sobre el apoyo, y si está bajando es opuesta al movimiento. Una cuestión muy importante es la fuerza de rozamiento al caminar, ¿cómo la dibujamos? Esa confunde un poquito porque, por ejemplo, en esta situación que la persona está caminando hacia la derecha, la fuerza de rozamiento también va hacia la derecha al caminar. ¿Pero eso por qué? Recién les dije que era opuesta al movimiento, y sí, acá sigue siendo opuesto al movimiento, pero es opuesto al movimiento del pie.
Porque cuando uno camina, el pie empuja hacia atrás, es decir, tiene tendencia a moverse hacia atrás, ¿sí? Y entonces la fuerza de rozamiento es opuesta a ese movimiento del pie, es hacia adelante. Más adelante les voy a explicar bien las parejas de acción y reacción que aparecen acá, o la pareja de acción, acción y reacción que aparece acá, que ahí justifica bien por qué la fuerza de rozamiento cinética va hacia adelante. Ustedes recuerden que para caminar, al caminar, la fuerza de rozamiento tiene el mismo sentido que el sentido del movimiento de la persona que está caminando. ¿Tá? Esa fuerza de rozamiento es la que nos permite caminar. Es mucho más difícil caminar en medias que caminar con championes. Y es precisamente por eso. Con los championes lo que hago es aumentar la rugosidad del apoyo y con eso logro aumentar esta fuerza de rozamiento, caminamos más fácil. ¿Está? Bien, entonces volviendo un poquito para atrás, recuerden entonces que la fuerza de rozamiento cinética, es decir, cuando el cuerpo se está moviendo, la calculan multiplicando el coeficiente de rugosidad cinético, eso es una característica del apoyo, habitualmente me lo dan de dato, multiplicado por la fuerza normal, que bueno, que voy a tener que deducir de alguna forma. Una cosa que me olvidé de comentarles es que este coeficiente es un numerito, no tiene unidades. ¿Ah? La normal va en Newton, la fuerza de rozamiento cinética también va en Newton. Y esto es un numerito que me dice qué tan rugosa es la superficie. Bien. Ahora vamos a la fuerza de rozamiento estática. Acá el cuerpo está quieto, pero tiene que tener cierta tendencia a moverse. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo apoyado acá y está quieto, no hay viento, no hay nada, ¿sí? Por más rugosa que sea esta superficie, vamos a suponer que está en pasto, que es súper rugoso, ¿tá? Por más que la superficie sea rugosa, si este cuerpo no tiene tendencia a moverse, no va a haber fuerza de rozamiento estática. Ahora imagínense que aparece un viento espantoso para este lado. ¿Tá? Entonces, si hay un viento para este lado, este cuerpo tiende a moverse para acá. Entonces, en esta situación, ¿cómo dibujo yo la fuerza de rozamiento estática? Vamos a suponer que el objeto no logra moverse, o sea, está quieto. Pero este viento le ejerce una fuerza para este lado y por lo tanto la fuerza de rozamiento estática es opuesta a esa tendencia al movimiento. ¿Tá? Bien. Si yo tengo, por ejemplo, en un plano inclinado y tengo un cuerpo acá quieto, ¿sí? ¿Hacia dónde tiende a moverse este cuerpo? Y bueno, tiende a bajar, tal que si esta superficie se pone muy lisa o tiro una película de aceite, este cuerpo se resbala hacia abajo. Entonces, ¿cómo dibujo yo la fuerza de rozamiento estática? La dibujamos hacia arriba. Fuerza de rozamiento y le vamos a poner la E de estática y va acá la flechita arriba indicando que es una magnitud vectorial. Acá también, ¿verdad? Bien. Acá hay una ecuación para calcular la fuerza de rozamiento estática, pero solo puedo calcular un valor máximo. Se los voy a explicar ahora con otra más abajo. Voy a borrar dibujos, perdón. Minuto. Bien, ahora sí. ¿Qué es lo que pasa con la fuerza de rozamiento estática? No es una fuerza constante como la cinética, como la fuerza de rozamiento cinética. Miren lo que pasa. Supónganse que yo tengo una heladera y la empiezo a empujar porque la quiero mover, ¿está? Entonces vengo, estoy parada acá atrás y le hago esta fuerza que está dibujada con color azul. Pero empiezo a hacer una fuerza chiquitita, ¿no? Le hago una fuerza y la heladera ni se entera, sigue estando quieta ahí en la cocina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparece la fuerza de rozamiento estática debido a la rugosidad acá, ¿sí? No me alcanza esta fuerza para empezar a mover la heladera y entonces aparece la fuerza de rozamiento estática. Ojo que acá está en inglés, pongan una E, fuerza de rozamiento estática, ¿sí? Que es exactamente igual a esta, es decir, si esta vale 30 newton, esta también tiene que valer 30 newton. Así este objeto sigue estando en reposo, ¿no? La heladera sigue estando en reposo. Entonces empiezo a hacer un poquito más de fuerza. Le hago más fuerza. Pónganle, si acá le hice yo que sé, 30 newton, ahora le hago, no sé,
60 newton. ¿Y qué es lo que pasa con esta fuerza? Bueno, vale también 60 newton, es decir, todavía no logro mover esa ladera, ¿sí? Y el cuerpo permanece en reposo, por lo tanto esta fuerza contrarresta a esta. Entonces vemos que la fuerza de rozamiento estática, que es la roja, depende del valor de la fuerza azul que yo le haga para tratar de mover el objeto, ¿sí? O sea que es una fuerza variable que depende de esta. Pero ¿qué pasa? Si yo sigo empujando mi heladera, va a llegar un momento que voy a estar casi moviéndola, o sea, ese instante en donde empiezo a mover la heladera. ¿Está? Bien, ahí tengo un valor máximo de fuerza azul antes de empezar a mover la heladera. Es un valor máximo de esta fuerza, o si se quiere, es el valor que requiero para empezar a moverla. ¿Tá? En ese instante, la fuerza de rozamiento es el mayor valor posible. La fuerza de rozamiento estática tiene el mayor valor posible. Bueno, esta es para la que tenemos ecuación. La fuerza de rozamiento estática máxima se calcula como el coeficiente de rugosidad estático multiplicado por la normal. ¿Tá? Bien. Este coeficiente de rugosidad estático es distinto al coeficiente de rozamiento cinético para la misma superficie. Siempre se cumple que el estático es mayor que el cinético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fuerza de rozamiento estática máxima es diferente a la fuerza de rozamiento cinética. Volvamos al caso acá de la heladera, miren. ¿Tá? Imagínense que yo estoy en la cocina de mi casa empujando la heladera y que empiezo a empujarla, la heladera ni se entera, acá tampoco se mueve y acá tampoco se mueve, pero estoy en ese límite. Una vez que yo destranqué la heladera del piso y arranco a moverla, la fuerza de rozamiento deja de ser la estática y pasa a actuar la fuerza de rozamiento cinética, que es el que calcula con este coeficiente de rugosidad cinético. Como este siempre es menor, ¿sí? Una vez que yo pongo en movimiento la heladera, tengo que hacer menos fuerza para mantenerla en movimiento. Les debe haber pasado de mover un objeto pesado y el destrancarlo, el empezar a moverlo, tengo que hacer más fuerza que cuando ya la tengo en movimiento. ¿Tá? Bueno, vamos a hacer un ejercicio a ver si les queda claro. ¿Tá? Repasando de vuelta un poquito. Cuando el objeto está en movimiento, se está moviendo, esa fuerza de rozamiento ustedes la calculan con esta ecuación y es constante. Multiplican el coeficiente de rugosidad cinético multiplicado por la fuerza normal. Cuando el cuerpo está en reposo, solamente puedo calcular con fórmula la fuerza de rozamiento estática, pero cuando estoy ahí casi para mover al objeto, es la fuerza de rozamiento estática máxima. Y eso lo calculan con el coeficiente de rugosidad estático por la normal. ¿Está? Bueno, vamos a ver el ejercicio, a ver si más o menos sale algo. Tengo así. Dos personas empujan una camioneta hacia la derecha, pero no logran moverla, o sea que está quieto. Y hacen fuerza de 500 y 700 newton respectivamente. Y me dicen que la camioneta pesa 1200 newton. Bueno, primero me piden la masa de la camioneta. A ver si nos damos una idea de lo que está pasando ahí. Yo tengo esto, bueno, y voy a dibujar la camioneta. Saben que en física cualquier objeto lo dibujamos como un rectángulo, ¿verdad? Bien, tengo la camioneta y tengo dos personas ejerciendo fuerza. Entonces tengo una persona que empuja hacia la derecha, horizontal, vamos a suponer que es horizontal. Este, por ejemplo, es el valor de F1, horizontal hacia la derecha. Entonces ustedes imagínense las personas acá atrás empujando la camioneta. Y tengo otra persona que empuja con 700 newton. F1 valdría 500, F2 valdría 700. Esa es la situación. Pero aún empujando estas dos personas, esta camioneta está quieta. ¿Tá? Bien, la camioneta tiene un peso, me dan el peso, fuerza ejercida por la tierra, de 12.000 newton. Bueno, como la camioneta está apoyada en el piso, voy a tener fuerza normal, por supuesto. La vamos a dibujar acá. Y además de tener fuerza normal, ¿quién evita que la camioneta se mueva? Y bueno, la fuerza de rozamiento es estática, porque está quieta, ¿no?
fuerza de rozamiento estática porque la camioneta está en reposo. ¿Ah? Si yo voy aumentando estas dos fuerzas, es decir, si las personas empiezan a empujar, empujar, empujar cada vez más fuerte, esta fuerza de rozamiento estática también cada vez es más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que llego al valor máximo y en ese instante es cuando la camioneta se empezaría a mover. Esa es la situación. Bueno, pero vamos a ver qué nos piden. En la parte A me piden que calcule la masa, en la parte B me piden que calcule la normal y la fuerza de rozamiento. En la parte C me piden que haga el diagrama de cuerpo libre, que es esto, ¿no? Y en la parte D me dan el coeficiente de rozamiento estático y me dicen que calcule qué fuerza va a poner en movimiento a la camioneta. Bueno, y tiene otra parte de más. Acá les doy las respuestas, pero la ideal es que ustedes intenten hacerlo, que pausen acá el video y hagan el ejercicio solos. Y acá más abajo, bueno, lo empiezo a hacer yo, ¿está? Se los voy a explicar, pero recuerden de pausar y hacerlo ustedes, a ver si les coinciden estas respuestas. Arrancamos. Muy bien. A mí me dan el peso, me dicen que vale 12.000 newton. O sea que si a mí me piden la masa, voy a tener que recurrir a la ecuación de peso, ¿verdad? El peso es m por g. Si yo quiero despejar la masa, g que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Así que me queda peso dividido g igual a masa. Recuerden que la incógnita no se mueve, sino que lo que mueven es lo que está al lado de la incógnita. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Acá sustituyo. En lugar de poner peso, pongo 12.000, que es el dato de la letra, newton, dividido G, y voy a usar 9,81, no sé si la letra pide, ven, la letra específicamente me dice que utilice G con este valor, ¿ah? Bien. Entonces hago la cuenta, agarro la calculadora, hago la cuenta y me da todo este número. La cuestión es que yo tengo que empezar a arreglar un poquito los números según las cifras. ¿Cuántos dígitos tiene 12.000? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 numeritos. Y 9,81 tiene 3. Eso es 5 cifras significativas y el 9,81 tiene 3 cifras significativas. ¿Está? Bien. Entonces, si este número tiene 5 cifras significativas y el de abajo tiene 3, el resultado va como el que tenga menos cantidad, que es este, es el que tiene 3. Entonces yo tengo que expresar el resultado con 3 cifras. Entonces, este resultado que está acá, el resultado correctísimo es primero pasarlo a notación científica. Corro la coma de este lugar a este, como corro la coma 3 lugares, me queda por 10 a la 3, y luego lo dejo con 3 cifras significativas, por lo tanto me queda con el 1,22 por 10 a la 3. Esto es un detalle que yo lo voy a ir repitiendo, pero primero les voy a explicar notación científica. Si ustedes llegaron a este resultado, bueno, está bien, y esto es para dejarlo perfecto, perfecto. Lo otro que es un detalle también es operar con las unidades. El peso está en newton y G va en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué la masa me va a dar en kilogramos? Bueno, ahí lo que tienen que hacer es lo que se llama el análisis dimensional. Miren, se tienen que acordar que un newton por definición es 1 kilogramo metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, en lugar de poner newton, pongo esta unidad, kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. En lugar de poner newton, pongo kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, por definición. Y en rojo abajo tengo la unidad de G, que es metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, entonces, metros sobre segundos al cuadrado arriba se va con metros sobre segundos al cuadrado abajo, y el resultado me da en kilogramos. ¿Ah? Mírenlo un poquito ahí arriba. Entonces, a ver, ustedes calculan la masa, si llegan a este resultado y ponen kilogramos está bien, y después tengo dos detalles más. Un detalle es operar bien con las cifras significativas y el otro detalle es hacer el análisis dimensional, que es operar con las unidades. ¿Está? Bien. Esa era la parte A, vamos de vuelta a la letra, que me pedían que determinara la masa y que específicamente me pedían criterios de cifras significativas y análisis dimensional. Vamos a la parte B. En la parte B me piden que diga cuánto vale la normal y cuánto vale la fuerza de rozamiento estática en esta situación, tal cual con los datos que me da la letra. ¿Tá? Bueno, vamos. Acá está hecho de vuelta el dibujito, acá tengo a las dos personas de atrás empujando la camioneta. Esto es el diagrama de cuerpo libre, ya sé que es la parte C. Bien. Entonces ahora, como siempre, ustedes miran las fuerzas
pero trabajan con las fuerzas con los ejes por separado. O sea, una cosa es las fuerzas que están apoyadas en el eje X y otra cosa es las fuerzas que están apoyadas en el eje Y. ¿Tá? Si tuviera alguna fuerza inclinada, ahí lo que se hacen son descomponer la fuerza o hallar las componentes, que era dividir esa fuerza para que me queden en los dos ejes. ¿Tá? Siempre la física trabaja con las fuerzas en los ejes por separado, en los dos ejes por separado. Bien. Vamos al eje Y, y estos están sobre el eje X, así que no intervienen, porque estas dos quieren tirar la camioneta hacia adelante, y esta es la que me está frenando, ¿verdad? Pero en el eje Y solamente tengo el peso y la normal. Si la camioneta no se está hundiendo ni está volando, el peso tiene que estar contrarrestado por la normal. El peso es la fuerza que hace la Tierra, la normal es la fuerza que hace el apoyo, ¿no? Entonces, si el peso vale 12.000 newton, ¿sí? La normal también tiene que valer 12.000 newton. O sea, los módulos de la normal y el peso, en este caso, vuelven a ser iguales. ¿Tá? Como no logran mover la camioneta, ya dijimos que la fuerza total sobre el objeto tiene que valer cero. Esto está vinculado con la primera ley de Newton, ¿no? Bien. Pero esto se plantea por separado, en el eje de las Y y en el eje de las X, como le conté recién. Entonces, en el eje de las Y, que la fuerza total en Y vale cero, es decir, las fuerzas se compensan, las únicas dos fuerzas que tengo es la normal y el peso, tienen que valer lo mismo. Pero ¿qué pasa en el eje de las X? Si la camioneta no se mueve, ¿sí? No se mueve, es porque estas dos fuerzas no son más grandes que esta, ¿no? Lo que pasa es que las dos fuerzas que tiran para adelante están contrarrestadas por la fuerza que tira de la camioneta hacia atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué se cumple? Que la fuerza total en X vale cero, porque la camioneta está quieta, y por lo tanto las dos fuerzas que van para adelante, que son F1 y F2, están contrarrestando la única fuerza que va para atrás, que es la fuerza de rozamiento estática. O sea que en esta situación, la fuerza de rozamiento estática vale 1200 newton, ¿sí? No es la fuerza de rozamiento estática máxima, porque esta situación no es un segundo antes de empezar a mover la camioneta. ¿Tá? Bueno, bien. En la parte D, vamos de vuelta a la letra, un segundito, en la parte D me dan el coeficiente de rozamiento estático y ahora sí me preguntan, ¿qué fuerza tengo que hacer yo para empezar a mover la camioneta? Ya sé que con esa fuerza que calculamos recién no la muevo. O sea, con 1200 newton la camioneta no se mueve. Bien. ¿Cuánta fuerza tengo que hacer en total yo para adelante para empezar a ponerla en movimiento? Bueno, entonces ahí sí, estoy en la condición de fuerza de rozamiento estática máxima. Es ese instante en donde yo hago la mayor fuerza posible antes de empezar a moverse la camioneta. ¿Tá? Entonces, para esta fuerza de rozamiento estática máxima, sí tengo una ecuación. Y se cumple que la fuerza de rozamiento estática máxima es el coeficiente de rugosidad estático por la normal. ¿Está? Bien. El coeficiente de rozamiento estático me lo dan y la fuerza normal era igual a la del peso, ¿se acuerdan? 12.000 newton. Y eso me da 2.400 newton. ¿Está? Entonces, volviendo a razonarlo, si estas dos fuerzas juntas valen 1.200 newton, la camioneta sigue quieta. Entonces empiezan a aumentar, 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 a cada vez hacer más fuerza, hasta que si llegan a 2.400 newton, si llegan a 2.400 newton, ahí recién empezarían a mover la camioneta. 2.400 newton entre los dos, ¿verdad? Bien. Acá nuevamente volví a arreglar el tema de las cifras significativas. El 0,20 tiene dos cifras significativas, porque este 0 no cuenta, ¿está? Y esto tiene 5 cifras significativas. Como esto tiene 2 y esto tiene 5, el resultado va con 2. Nuevamente paso este número a notación científica. Para eso corro la coma de lugar 1, 2, 3 lugares. Entonces el resultado correctísimo sería 2,4 por 10 a la 3 newton. Si lo dejan así también está bien. ¿Está? Bien. Vamos a la parte E. Vamos a la letra un segundito. En la parte E me dice, el coeficiente de rozamiento cinético vale 0,15. Determine la fuerza total necesaria para mantener el movimiento de la camioneta con velocidad constante. Una cuestión que me olvidé de explicarles en la parte D. Vamos de vuelta. ¿Sí?
es que como acá la camioneta sigue estando en reposo, o sea, a pesar de que yo estoy un segundo antes de empezarla a mover, como la camioneta está en reposo, la fuerza total sigue valiendo 0. Por lo tanto, la fuerza que hacen las dos personas en conjunto tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento estática. ¿Tá? Por eso calculamos la fuerza de rozamiento estática máxima, que es igual a la fuerza F que hacen en conjunto los dos. ¿Tá? Bueno, ahora sí vamos a la parte E. En la parte E, ahora ustedes imagínense en esta situación. Hicieron 2.400 newton entre los dos y la camioneta se empieza a mover. Ahora la camioneta se está moviendo y deja de actuar la fuerza de rozamiento estática y pasa a actuar la fuerza de rozamiento cinética. Entonces, si vamos de vuelta a nuestro dibujito, vamos a anotarlo. Yo tengo acá la camioneta, tengo la normal que no cambió, porque eso está en el eje vertical, no hay ningún cambio. Sigue pesando lo mismo la camioneta, el peso, ¿sí? Y los dos personas juntas hacen determinada fuerza que no la sabemos, F, ahora son las dos personas juntas que lo voy a representar como una sola, y como la camioneta ahora sí se está moviendo, ¿tá? Ya está en funcionamiento, aparece la fuerza de rozamiento cinética. Como aparece la fuerza de rozamiento cinética, el coeficiente de rugosidad que yo tengo que usar con la camioneta en movimiento es el coeficiente de rugosidad cinético. Mientras que cuando la camioneta está quieta, y estoy calculando la fuerza de rozamiento estática máxima solamente, el coeficiente de rugosidad que tengo que usar es el estático. ¿Ah? Bien, está en movimiento. ¿Cuánto vale esta fuerza de rozamiento cinética? Vale mu por la normal. Entonces calculamos con el mu que me dan 0,15, lo multiplicamos por la normal que son 12.000, y llegamos a la conclusión de que la fuerza de rozamiento cinética vale 1.800 newton. Fíjense en un poquito. La fuerza de rozamiento estática máxima, cuando estoy ahí casi a punto de mover la camioneta, vale 2.400. Y una vez que yo moví la camioneta, la fuerza de rozamiento es más chiquitita y vale 1.800. Por eso, como les dije antes, difícil es empezar a mover un objeto pesado y después que ya está en movimiento es más fácil porque la fuerza de rozamiento cinética siempre es menor que la fuerza de rozamiento estática. ¿Tá? Acá está de vuelta el dibujito. Y vamos de vuelta a cómo sería este ejercicio. ¿Qué es lo que pasa acá? A mí me dicen que calcule esta fuerza para que la camioneta se mueva con velocidad constante. Ahí se tienen que acordar de la primera ley de Newton, que plantea que si un cuerpo está quieto o si un cuerpo se mueve con velocidad constante, la fuerza total tiene que valer 0. Por lo tanto, si la fuerza neta vale 0, nuevamente esta fuerza tiene que estar contrarrestada por esta. Así se van a restar entre ellas, digamos, y, y me va a dar 0 la fuerza neta en el eje X. Por lo tanto, ¿qué fuerza hacen las dos personas para mantener el movimiento con velocidad constante? Esta, 1.800. Necesitaron 2.400 newton para empezar a mover la camioneta, pero solamente con 1.800 newton les da y les alcanza para mover la camioneta con velocidad constante. O sea, esta fuerza vale 1.800. Acá lo puse, ¿ven? Que la fuerza F coincide con la fuerza de rozamiento cinética. Bueno, este tema ya no es tan fácil, hay que hacer algunos ejercicios para agarrarle la mano. Espero que les haya quedado claro. Si no me preguntan, ¿está? Le mando besos a todos. Voy a borrar acá primero y me despido hasta la próxima.